Hola, mi nombre es Daniel Isuardi y en este capítulo vamos a hablar sobre la cinematografía, la luz y cómo producir esa imagen que necesitamos para nuestro trabajo audiovisual. Cuando hablamos de cinematografía estamos hablando de imágenes en movimientos y para poder capturar esas imágenes lo vamos a hacer mediante una cámara. ¿Cómo funciona esta cámara? La cámara funciona con tres partes, digamos. Una parte es el lente de la cámara, la otra es el cuerpo y la otra es el soporte a donde van almacenadas las imágenes. Entonces la luz que reflejan los objetos pasan a través de estos lentes, entran a la cámara y por un proceso digital, digamos, se almacenan en la tarjeta de memoria, ¿sí? Así funcionan las cámaras profesionales o las cámaras de los celulares. El lente es la única parte de la cámara que, digamos, se conserva desde los comienzos del cine, ¿sí? La tecnología ha ido reemplazando otras partes de la cámara, pero digamos como que la parte de las ópticas y de las lentes se sigue conservando. Hay algunas cámaras que vienen con objetivos fijos, digamos, como el celular, o algunas cámaras de principiantes que tienen un solo objetivo. Hay algunas cámaras que tienen objetivos intercambiables, entonces puedo utilizar diferentes tipos de objetivos en la misma cámara. Como para hacer una rápida clasificación, vamos a decir que hay tres tipos de lentes. Están los angulares, que son los que cubren un amplio ángulo de visión, como por ejemplo cuando necesitamos hacer una toma de un paisaje o a lo mejor en una habitación muy pequeña y queremos que se vea toda la habitación. Estos lentes generalmente deforman un poco la imagen. También hay otros tipos de lentes que son los lentes normales, que son los que traen la mayoría de los celulares y nos proporcionan un ángulo de visión lo más parecido a lo que ve el ojo humano. Entonces no distorsionan y los objetos o los personajes que vayamos a filmar con ese tipo de lentes van a mantener las proporciones a las que estamos acostumbrados cuando estamos viendo con nuestros propios ojos. Y después por otro lado están los teleobjetivos, que son lentes que magnifican la imagen, son los que generalmente se utilizan para filmar algo que está muy lejos y necesitamos acercarlo. Hay también como un kit, digamos, de lentes que viene para adaptar a los celulares. Son muy económicos, se enganchan como si fuera un broche en la parte donde está la cámara del celular y lo que hace es como transformar la imagen normal que estamos acostumbrados a filmar con nuestro celular, la transforman en angular o en teleobjetivo e incluso algunos tienen para poder hacer macro, que significa eso cuando queremos filmar algo muy de cerca y algo muy pequeño, entonces podemos acercarnos y la cámara logra hacer foco a esa distancia muy corta. Y también hay otro tipo de objetivos que son los objetivos zoom, que se le dice zoom, digamos, que es un lente que varía su distancia focal, entonces pasa de un angular a un normal o por ejemplo de un normal a un teleobjetivo. Hay otra parte de la cámara muy importante también que es el sensor. No voy a ahondar mucho en este tema porque es muy técnico, pero como para que tengan una idea, hay celulares, por ejemplo, que filman en calidad Full HD y hay cámaras profesionales también que filman en Full HD. Pero el celular trabaja con un sensor muy pequeño y las cámaras de video profesionales trabajan con un sensor mucho más grande. Entonces la calidad final no es la misma, por más que los dos filman en Full HD, cuando nosotros necesitamos procesar después toda esa información de un sensor muy pequeño, no es la misma calidad la que tiene el celular que la que tiene una cámara de video. Tanto las cámaras profesionales o los celulares tienen muchas funciones y diversas funciones que lo mejor sería conocerlas a fondo todas. Por eso lo mejor que se puede hacer es leer el manual siempre de una cámara o de un celular para poder manejarla y sacarle el máximo provecho. En el caso que quieran trabajar en su audiovisual y tengan disponible una cámara, yo les aconsejaría que utilicen la cámara en vez del celular, salvo en el caso de que no la conozcan bien y entonces en ese caso sí es recomendable que utilicen digamos, la cámara que sepan manejar mejor.
Hoy en día hay celulares que tienen muchas opciones, por ahí la mayoría están como apagadas, digamos, porque usamos siempre en automático, pero celulares de alta gama o gama media tienen muchas opciones en cuanto a controles y cosas que podemos manejar desde la cámara. Una de las cosas más importantes de la cámara es poder controlar esta entrada de luz que tenemos. Entonces, para eso vamos a empezar a hablar sobre las características de la luz. La primera característica de la luz que vamos a ver es la intensidad. La intensidad es la potencia que tiene nuestra fuente de luz, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una persona que está parada en el rayo del sol en pleno mediodía de un día despejado, tiene una iluminación muy fuerte, digamos, porque el sol es una fuente de luz muy fuerte, muy potente. Y no es lo mismo, digamos, que una persona que está en un sótano, todo cerrado, iluminado con una lamparita muy pequeña, ¿sí? Entonces ahí tenemos como los dos extremos, digamos, o una vela, por ejemplo, que también ilumina muy poco. En las artes escénicas suele pasar, por ejemplo, que se hace una puesta de luz o una iluminación del escenario ideal para la gente que está sentada en las butacas, pero esto no sirve a lo mejor para la cámara, ¿sí? La cámara necesita tener una potencia de luz mucho más fuerte y a veces eso nos dificulta al momento de querer hacer un registro del escenario, por ejemplo. Entonces tenemos que a lo mejor plantear al momento que vayamos a trabajar en un escenario una instancia que se haga para el público y otra instancia que se haga para el registro de video. La intensidad de luz que llega a la cámara la podemos controlar mediante el diafragma, que se llama, que es un orificio que generalmente está en el lente de la cámara y se abre más grande o más chico y deja pasar más o menos luz. También con las sensibilidades ISO o ganancia, eso hace que el sensor de la cámara esté apto para captar más luz o menos luz, ¿sí? Entonces, mediante esas variables, digamos, podemos también controlar la intensidad de luz que recibe nuestra cámara. Quiero aclarar también que en algunos celulares que no tengan esta función de diafragma, tienen una función para regular la exposición. Entonces podemos generar una imagen un poco más luminosa o más oscura con una simple variación que tiene como un más y un menos, y ahí podemos ir hacia arriba o hacia abajo variando la intensidad de la luz de la imagen que estamos tomando. También podemos variar esta intensidad de luz modificando el artefacto de iluminación que estamos utilizando. Si lo ponemos más cerca va a ser mucho más fuerte la potencia que si está más lejos. Se nota mucho esto de la variación que tenemos al mover unos pocos metros una fuente de luz. Y también podemos modificar a lo mejor el tipo de artefacto que estamos usando, usar un artefacto de mayor tamaño, con más potencia. Otra característica muy importante de la luz es el color. Nuestro ojo y nuestro cerebro está como programado, digamos, para corregir algunas variaciones que se producen con distintas fuentes de luz. Entonces, por ejemplo, si estamos en un ambiente iluminado con luz de tubos fluorescentes, esas luces tienden a dar una luz muy fría y con un tinte verdoso, que generalmente uno no lo percibe, pero en la cámara se nota mucho más. Lo mismo que una lamparita común que da luz cálida o una vela que da una luz cálida amarillenta. En la cámara todas esas variaciones se exageran mucho más. El ojo siempre tiende a corregir esas variaciones, pero en la cámara no pasan desapercibidas. Entonces lo que habría que hacer para poder lograr unos colores correctos, digamos, sería ajustar en la cámara el balance de blancos. El balance de blancos lo que hace es indicarle a la cámara con qué tipo de luz estamos filmando. Entonces, si yo estoy filmando con luz de sol, tengo que indicarle a la cámara que la luz que está iluminando nuestro personaje es luz de sol. Entonces todos los colores se van a adecuar a ese tipo de iluminación. También podemos jugar con esto y indicarle a la cámara otra cosa. Entonces en ese caso podemos obtener tonalidades como para jugar con otros colores en la imagen.
El balance de blanco generalmente aparece en las cámaras, en los menús de las cámaras o de los celulares, con las siglas WB, que significa White Balance, o sea, balance de blancos. Ahí podemos entrar en el menú y generalmente viene con unos iconos que nos identifican los diferentes tipos de fuentes de luz que podemos llegar a utilizar en una escena, así como luz de sol, luz de fluorescente, de tungsteno, que serían los foquitos comunes que venían antes, o un reflector, por ejemplo, que tiene un filamento incandescente, o también, por ejemplo, la luz de la sombra o un día nublado, que también tienen otras temperaturas de color. Esto recuerden que solamente afecta a lo que es la coloración de la luz y no va a influir en la intensidad, ¿sí? Son dos cosas aparte, ¿sí? Una es la intensidad y la otra es el color. Yo puedo tener una luz de color de la bombita, por ejemplo, de luz de tungsteno o incandescente, pero puedo tener muchas bombitas y muy grandes y entonces voy a tener mucha intensidad, ¿sí? Entonces esto no quiere decir que el balance de blancos que yo ponga va a incidir en la intensidad de la luz. Otro modo de variar el color de la luz es filtrando la fuente de luz, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que tengamos una lámpara fría de tubo, por ejemplo, y queremos hacerla más cálida, podemos interponer un papel celofán de color amarillo o rojo y eso nos va a teñir la fuente de luz que estamos utilizando. Esta iluminación que están viendo aquí tiene dos fuentes de luz, una principal, que es la luz que viene de aquel costado, que es una luz rebotada, y esta luz de despegue, que es una lamparita que viene desde arriba. Le acabo de aplicar un filtro a la luz principal, un filtro azul, entonces tiñe a toda la imagen y todo lo que está iluminado con la luz principal. En esta parte de acá, que está iluminado con la luz de arriba, que es cálida, sigue viéndose cálido, ¿sí? La calidad es otra de las características de la luz, y cuando hablamos de calidad decimos si es una luz suave o una luz dura, ¿sí? Una luz dura puede ser una luz del sol directa, y esto se nota más que todo en las sombras, en los bordes de las sombras. Cuando tenemos una luz directa de sol, así por ejemplo, que es una luz dura, genera sombras muy bien definidas. Entonces ahí estamos ante la presencia de una luz dura. Y cuando tenemos una luz suave, como por ejemplo un día nublado, las sombras se difuminan y eso hace que sea una luz suave. La transición entre la parte que está iluminada y la parte que está en sombras va pasando muy gradualmente, entonces eso es una luz suave. Esta es la forma en que la naturaleza nos muestra la calidad de la luz, si es dura o suave, pero también podemos imitarlo haciendo, por ejemplo, que frente a un reflector que tengamos, podemos interponer entre el personaje y el reflector una hoja de papel vegetal y eso nos va a dar como resultado una luz suave. Y también, por último, la dirección y la posición de la luz va a ser muy importante. Para eso tenemos que saber distinguir bien desde dónde viene la luz, cuál es la luz principal, digamos, que nos está iluminando la escena, dónde proyecta sombras, a dónde rebota esta luz, ¿sí? Existen como muchos esquemas de iluminación que se pueden ir haciendo de acuerdo a la posición donde vamos ubicando la luz, y además que podemos trabajar con más de una luz, entonces se puede hacer un esquema muy básico, digamos, a partir de una sola fuente de luz, o esquemas muy complejos, o donde intervienen, por ejemplo, 6 luces distintas. Los esquemas más básicos, digamos, comprenden 3 luces. Una es la luz principal, la otra es una luz de despegue, que es como esta que se ve acá arriba mío, digamos, que es para despegar al personaje del fondo, y una luz de relleno también que sirve como para atenuar un poco las sombras, ¿sí? Si yo tengo la luz principal de este lado que me está dando, entonces puedo iluminar desde este otro lado con una luz un poco más suave, digamos, que atenúe las sombras de este lado de la cara. Bueno, y como les dije antes, toda esta luz que llega a la cámara, hay que controlarla, digamos, de alguna forma. Por eso la mejor manera es haciéndolo manualmente. No todas las cámaras o celulares lo permiten. Si tienen esa posibilidad, lo ideal sería que
estudien su cámara y el manual de su cámara para poder manejarla lo mejor posible y poder controlar esta entrada de luz a la cámara. Una vez que tenemos, digamos, a los personajes, las luces y ya sabemos todo eso, tenemos que saber qué vamos a encuadrar, digamos, ¿sí? Entonces acá entra en el juego el encuadre y el tipo de plano que vamos a usar. Quiero acá hacer como un paréntesis y hablar también un poco sobre el encuadre horizontal y vertical. Hoy en día, por comodidad y por ahí por el uso de algunas aplicaciones del celular, filmamos verticalmente y después eso, cuando lo queremos llevar a una pantalla de computadora o de televisor, nos encontramos con que se ve una tira larga y finita con dos líneas negras grandes a los costados. Bueno, entonces lo que aconsejo ahora y que aconsejé en el capítulo anterior es que siempre hay que pensar en el principio, hay que pensar en el final, ¿sí? ¿A quién va dirigido esto? Si yo voy a usar el video para que se reproduzca después en las historias de Instagram, por ejemplo, entonces sí, lo mejor sería filmarlo directamente en vertical porque va dirigido a esa aplicación. Pero si mi función es para hacer un cortometraje o a lo mejor hacerlo para publicarlo después en otras redes como YouTube o Facebook, a donde tenemos la posibilidad de reproducirlo en horizontal, entonces sé que voy a tener que filmarlo en horizontal. Ténganlo en cuenta eso porque pasa a veces por costumbre que uno ya lo hace siempre vertical y después cuando llega el momento de tener que editarlo o querer reproducirlo en alguno de estos otros medios, como les decía, no podemos y nos aparece con estas dos franjas negras a los costados, ¿sí? Bueno, volviendo a los planos, existen diferentes tipos de planos y van de acuerdo o están establecidos, digamos, a la relación con un personaje, ¿sí? Entonces se dice por ahí plano general, a donde se abarca toda la escena, ¿sí? A lo mejor si tenemos un personaje, en un plano general se va a ver muy chiquito. Después tenemos planos enteros, que es a donde un personaje entraría parado sin cortarle la cabeza ni los pies. Después tenemos un plano medio. Después primer plano, que sería solamente la cabeza, y plano de detalle, que podría ser, por ejemplo, el ojo o la boca, ¿sí? Para poder variar el tipo de plano, lo podemos hacer de dos formas. Una es con los lentes que estemos utilizando, ¿sí? Si utilizamos un lente angular y estamos lejos del personaje, vamos a tener un plano general, ¿sí? Si tenemos un teleobjetivo y por más que estemos lejos del personaje, vamos a tener seguramente un primer plano o un plano medio, ¿sí? Bueno, entonces depende del tipo de lente que utilicemos, vamos a poder acceder, digamos, a los diferentes tipos de planos. Pero también podemos variar de plano según la distancia a la que nos encontremos del personaje, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, con un lente angular, pero estoy muy cerca del personaje, entonces puedo también lo mismo tener un primer plano de este personaje, pero con un lente angular. Eso me va a modificar el estilo de imagen, digamos, que me da como resultado. Y ya que estamos hablando de esto de los movimientos de cámaras, de acercarnos y demás, también vamos a hablar de esto porque la cámara no hace falta que esté fija en un lugar, la cámara se mueve y está muy bueno que se mueva. Entonces vamos a ver los tipos de movimientos. Tenemos el traveling, que el traveling es una cámara que va siguiendo a un personaje, ¿sí? A lo largo de su caminata, digamos. Eso podría ser un traveling. También tenemos un traveling de acercamiento, digamos, hacia el personaje. Podemos acercarnos con la cámara lentamente al personaje o alejarnos, ¿sí? Tenemos movimientos de paneo, que el paneo, la cámara se queda en el lugar pero pivotea, digamos, entonces como que gira sobre su eje y acompaña a lo mejor el movimiento del personaje. Y tenemos también el tilt, que el tilt sería como el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, una persona que está sentada y cuando se levanta y se incorpora, la cámara también, ¿sí? Y lo va siguiendo. Ese también es un movimiento de tilt que se llama. En la composición vamos a tener que decidir qué entra en esa toma y qué queda afuera, como para que tengan un pantallazo general
hay que tener en cuenta varias cosas. La cantidad de personajes que va a haber en la toma, los fondos, los colores de los fondos y de la escenografía y de los personajes, dónde van a estar parados estos personajes, si se van a mover o van a estar quietos, cómo influye la luz también en esos movimientos, ¿sí? Pero como regla básica de composición les puedo comentar sobre la regla de los tercios. Es una regla muy utilizada en la composición de imagen. Básicamente consiste en trazar dos líneas verticales y dos líneas horizontales para que divida como en un cuadrante a la imagen, y donde se juntan forman estos puntos que son los de mayor interés de la imagen. Además también podemos usar las líneas verticales y horizontales para apoyar partes de la imagen ahí, digamos, ¿sí? Si yo tengo que, por ejemplo, parar a un personaje, lo ideal sería que esté parado sobre una de estas líneas, o si tengo que acomodar el horizonte, digamos, también lo ideal sería que esté acomodado sobre alguna de estas dos líneas horizontales. Bueno, esta es como una regla muy básica pero que puede servir de mucha ayuda. Incluso en muchos de los celulares y de las cámaras está la opción de activarla a esta retícula y la podemos ver en el momento que estamos filmando. Después no queda grabada digamos, en la imagen final, pero nos ayuda a nosotros a ir guiándonos en el momento que estamos haciendo las tomas. Entonces, a modo de resumen de este capítulo, los puntos a tener en cuenta al momento de filmar son el balance de blancos, o sea, saber con qué tipo de luz estamos filmando y indicarle a la cámara los tipos de iluminación que vamos a utilizar, el tipo de lente que vamos a utilizar en cada toma, el encuadre, saber dónde va a estar la cámara, dónde van a estar los personajes, y si la cámara se va a mover, cuáles van a ser los movimientos que vamos a realizar con la cámara. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que es imagen. Los espero en el próximo capítulo. Vamos a hablar sobre sonido. Recuerden que si quieren pueden escribir dudas o consultas que tengan a la dirección de mail que está en la descripción del video. Muchas gracias y hasta la próxima.